Sé que muchos os estaréis preguntando cuál es el mejor coche del Grupo B. Son todos terriblemente buenos, no lo podemos negar. Pero antes os quería preguntar yo otra cosa. Y es que, ¿cómo llegamos hasta aquí? El Grupo B nació del sueño húmedo de Jean-Marie Balestre de hacer una categoría de rally sin normas, donde cada marca pudiera ir a por todas, sin límites en los motores, suspensiones, aerodinámica o dirección. De esta forma fue como el Campeonato Mundial de Rallys, o WRC, en 1983 se introdujo con una tercera normativa, la cual rompía completamente con los esquemas y se convertiría en lo nunca visto. Instantáneamente el rally se llenó de los coches más radicales que el ser humano jamás haya imaginado. Quiero dejar bastante claro que eran muy pocas las reglas que definían los coches de este campeonato. Mientras produjeras 500 coches más para ser comercializados y otros 20 por cada año que el coche competía, para la FIA era válido. Las pocas reglas que implementaron fueron para definir la relación peso-potencia de los vehículos y el ancho de rueda. No especificaron absolutamente nada más sobre las dimensiones, el motor o el resto de las características de los vehículos, lo que nos dio paso a ver cosas increíbles como un Ferrari 308 competir contra un Peugeot 205, y encima el Peugeot le dio una santa paliza. Para aquel año, Lancia, con su legendario Stratos, ya se había convertido en una absoluta leyenda del campeonato de rallies, y en esta nueva etapa no iba a ser menos. El Lancia 037 montaba un motor 4 cilindros capaz de producir alrededor de 260 caballos en un cuerpo de 960 kilos. Y de esta forma fue como Lancia una vez más se hizo con el Mundial en 1983, convirtiéndose en el último coche tracción trasera capaz de ganar el WRC, y dándome todavía más motivos para confirmar que este es mi equipo de rally favorito. Pero en cambio, si buscáramos la palabra triunfador en el diccionario, apuesto todo a que el Peugeot 205 sería la definición perfecta. Entre los muchos coches que llegaron a pisar el Grupo B, el Peugeot 205 lograría destacar entre los demás. Pero no por estética, y es que entre todos los coches creo que es el más feo y con diferencia, pero sí por su alto rendimiento, y es que debido a su extrema ligerez, el 205 se proclamó campeón mundial 2 veces, en 1985 y 1986. Como dice mi buen amigo, no me des un caballo, quítame un kilo. Pero sin duda, si tuviera que quedarme con solo uno, no me lo pensaría demasiado. El Audi 4 fue quien dio luz como tal a la tracción a las 4 ruedas, tal y como la conocemos hoy en día. Hasta la fecha, este tipo de tracción no solía utilizarse mucho, ya que era pesada, difícilmente rebuscada y pero que muy frágil. Y esto se mantuvo como norma general en la mayoría de vehículos, hasta que esta panda de kartoffels, investigando una forma de implementar la tracción total en sus vehículos militares, dieron con un diseño lo suficientemente fiable como para poder utilizarlo en su coche estrella. Y es que antes de continuar, me quiero parar para comentar esto de la tracción total. Sé que hay gente nueva en este mundillo y creerme, os tengo muy en cuenta. Cuando hablamos de ruedas tenemos dos tipos de estas, las directrices y las motrices. Como ya dice su nombre, las directrices son las encargadas de dirigir el coche, las que se mueven a izquierda y derecha, vaya. Por norma general, en los coches están siempre en el eje delantero del coche, ya que a altas velocidades es muy peligroso que las ruedas traseras se muevan, el coche rotaría como una peonza y no me quiero imaginar lo que podría llegar a pasar. Luego tenemos las motrices, las encargadas de transmitir la fuerza del motor al suelo. Si no fuera por la existencia de estas dos ruedas, el coche no se movería, sería simplemente una máquina de producir CO2. Y la verdad, hoy en día no creo que eso pudiera tener mucha salida. Según donde estén estas dos, estamos hablando de diferentes tipos de tracción. Número 1. Delantera. En la mayoría de coches urbanos es la más común, es la más barata y muy fácil de maniobrar, pero también es la más lenta, lo que nos lleva a... Número 2. Trasera.
En coches rápidos es la más común y os explico por qué. Cuando transmitimos las fuerzas del motor a las ruedas, o sea, aceleramos, todo el peso del coche se inclina hacia atrás, lo que hace que estas dos ruedas se aplasten más contra el suelo y su agarre aumente, facilitando la transmisión de la fuerza del motor. Número 3. Total. Uno de los mayores desafíos en coches de alta velocidad es transmitir la propia fuerza del motor al asfalto. Cuando el motor tiene mucha potencia, los neumáticos no son capaces de transmitirlas. A este efecto se le llama patinar y es uno de los principales motivos por lo que vemos alerones tan grandes en la parte de atrás. Recordar, cuanto más aplastado esté el neumático contra el asfalto, más agarre tiene este. De esta misma necesidad de transmitir la fuerza del motor al asfalto fue por lo que se inventó la tracción total. Si enviamos toda esa fuerza que el eje trasero no es capaz de transmitir al eje delantero, obtenemos un coche mucho más eficiente, lo que mejorará su aceleración muchísimo. Timo Salonen fue sin duda el mejor piloto de toda la historia del Grupo B, y lo hizo con una sola mano al volante. ¿Os acordáis de Toshiya Yoshiyama de Initial D, a quien llamaban la mano de Dios por conducir con solo una mano al volante y la otra en el cambio de marchas para poder ser más rápidos? Pues era real, existió y estaba en el Grupo B. Luego también vimos a muchas otras leyendas como Stig Blomqvist o Walter Rohr, que también fueron absolutos iconos como muchos otros, pero sin duda quien más destacaba en toda la parrilla fue Michael Mouton, quien demostró ser la mejor piloto de la historia, y sí, estoy hablando en femenino. Esta especie de cóctel molotov formado por los coches más terroríficos, los pilotos más locos y los escenarios más increíbles fue lo que convirtió a esta etapa en una de las mejores de la historia, del motorsport en general. Miles de personas estaban dispuestas a pagar un par de dedos solo para poder ver pasar a estas leyendas a un par de centímetros de distancia. La competición ganó tanta fama en cosa de pocos años que incluso llegó a eclipsar a la mismísima Fórmula 1. Sin duda fue increíble, de verdad, muy increíble. A medida que el tiempo pasaba, los coches se volvieron más rápidos y a su vez peligrosos. Toda la competición en sí olía a peligro, los combustibles, los materiales del coche, la falta de asistencia médica en los tramos, fue lo que dio al Grupo B su toque mortal. Rápidamente eso empezó a mellar en la conciencia de los pilotos y empezó a producirse un ambiente de tensión dentro del WRC. El caso más brutal se produjo en el Rally de Portugal de 1986, cuando Joaquim Santos, el héroe local, trató de esquivar un espectador que se encontraba en medio de la pista. Joaquim no fue capaz de recuperar el control del vehículo y acabó arrollando a un grupo de más de 30 personas, de las cuales 3 fallecieron. Al acabar la temporada de 1986, el Grupo B quedó terminalmente prohibido, acabando con todos los planes a futuro que tenían previstos para la nueva WRC. Los Grupo B fueron reemplazados por los Grupo A, donde surgirían nuevas leyendas como el Lancia Delta, el Toyota Celica, el Mitsubishi Lancer, el Subaru Impreza, pero eso creo que ya da para otro vídeo. A día de hoy el WRC sigue siendo una